hermosuras, estamos nuevamente en una emisión más de ¿qué pasó? Y ahora, ¿qué pasa? Aquí en este programa de YouTube de Templo Peñadoret, y hoy estamos con nuestro querido pastor Oscar Valencia. Pastor, saludos. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y es sobre el buen samaritano. Así que cuéntenos, pastor, ¿qué pasó con el buen samaritano? Bueno, la verdad que esto nace cuando uno va a la Escritura, en Lucas capítulo 10 del verso 25 en adelante. Y uno se encuentra que primero hay un intérprete de la ley que se acerca a Jesús con una pregunta en realidad, y era qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. A lo que él dice, el intérprete, bueno, le hace la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Bueno, y el intérprete responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí nace la historia, la parábola que le cuenta Jesús del buen samaritano. ¿Ya? Ahí nace la historia. Un intérprete de la ley era alguien que estudiaba las escrituras, que también servía como escriba. Y aquí es cuando Jesús le plantea a este escriba, a este intérprete de la ley, sobre el prójimo. Y habla de una persona que fue alcanzada, por así decirlo, por ladrones en camino a Jerusalén. Él descendía de Jerusalén a Jericó y cae en manos de ladrones y lo dejaron herido, y no solamente herido, sino que medio muerto. Y estando ahí en el camino, tirado, moribundo, herido, muy mal, aparecen tres personajes. ¿Ya? El primero que aparece es un sacerdote. En el verso 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y cuando uno ve al sacerdote, cuando uno ve que el sacerdote era aquel que trabajaba en el templo, servía en el templo los sacrificios. Y bueno, probablemente el hombre, al estar medio moribundo, también la ley impedía el tocar un cuerpo muerto y poder servir en el altar, ya que quedaba inmundo. Pero el sacerdote simplemente pasó de largo. O sea, lo miró, pero pasó de largo. Y aparece un segundo personaje, que es un levita, ¿ya? El levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. O sea, aquí vemos como otro personaje que de esta historia aparece, que también trabajaba en el servicio del altar. También trabajaba en servir, en la construcción, en enseñar también. Trabajaba en el templo. Entonces aquí vemos que estos dos personajes, religiosamente, por así decirlo, ellos estaban relacionados con el templo y conocían las cosas de Dios. Pero increíblemente dos personajes que ante la situación de un hombre herido, de un hombre que está moribundo, los dos lo miran, pero ninguno de los dos hace absolutamente nada para conmoverse, cuando en realidad eran los que tenían que conmoverse, porque los que trabajaban en el templo. Pero aparece un tercer personaje que cuenta Jesús en esta historia, y es el samaritano. ¿Y qué pasó? Que el samaritano que iba de camino vino cerca de él, y dice que viéndole fue movido a misericordia. ¿Ya? Él miró a esta persona, pero no solamente lo miró, sino que dice que fue movido a misericordia, o sea, a compasión. Fue movido a compasión. No solamente lo miró con los ojos naturales, sino que también con un corazón compasivo. Y dice que acercándose, vendó su herida, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, este personaje que había sido golpeado por las personas, que no aparece el nombre, no aparece el nombre, pero imagínense la condición: golpeado, herido, moribundo,
Y este samaritano, movido a compasión, él dice, no lo puedo dejar morir. No lo puedo dejar morir. Él podía haber seguido de largo, como el sacerdote y el levita. Es más, incluso entre judíos y samaritanos, israelitas y samaritanos, no se odiaban prácticamente, no se trataban entre ellos. Entonces el samaritano, tal vez al ver también que este personaje que está herido, esta persona que está herida, moribunda, es como su enemigo. Pero él pasa por alto eso y él dice, yo tengo que hacer algo, yo tengo que ayudarlo. Y lo vendó, o sea, paró tal vez la hemorragia, vendó las heridas, le echó vino, le echó aceite. Y no solamente eso, porque él podía haber dicho, ya, hice algo, vendé las heridas, le eché vino, aceite, me voy. Ya hice una parte, hice más que el sacerdote y que el levita. Pero, ¿qué hace este samaritano? No solamente vendó sus heridas, sino que dice que lo tomó y lo puso en la cabalgadura. Y lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, lo llevó a una estadía. Lo llevó a una estadía y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, no solamente curó las heridas de él, no solamente paró la hemorragia tal vez de los golpes, la sangre que estaba saliendo del cuerpo de este herido, sino que lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un hospedaje, se quedó con él en el hospedaje, cuidándolo. O sea, yo creo, evitando que la cosa fuera mayor, o por qué no decirlo, fuera a morir, sino que pone todo su cuidado. Y no solamente eso, sino que él tenía cosas que hacer. Entonces al partir, él le dice al mesonero, al encargado del hospedaje, que ahí tenía 2 denarios para que lo cuidara. Y si gastaba de más, él lo iba a pagar cuando regresara. Los 2 denarios que él pasó al mesonero era para que se pudiera cuidar a esa persona mínimo unas 3 semanas. O sea, ¿quién hace eso? O sea, por un desconocido, por un enemigo prácticamente, porque entre judío y samaritano no se trataban entre sí. Entonces Jesús le hace esta pregunta ahora al escriba, después de decirle esta historia. Le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo Jesús ocupa un personaje en la historia para representar un prójimo como el samaritano? Porque era el que menos se esperaba. El que menos se esperaba actúa con esa bondad y con esa compasión. Wow, qué hermoso lo que hizo el samaritano. Y pudo haber sido la historia del sacerdote, ¿verdad? Pudo ser la historia de otro, pero el samaritano fue el que actuó conforme a su corazón también. Y es muy hermoso, pero pastor, ¿y ahora, en la actualidad? ¿Qué pasa en la actualidad con este buen samaritano? ¿Existe un buen samaritano? ¿Qué debe pasar con la reflexión de, por ejemplo, el sacerdote? Lo podemos llegar a la realidad que puede ser en el caso del pastorado, ¿verdad? O de los líderes o del que se llama cristiano. ¿Qué debe hacer esta persona si no lo ha hecho o no lo está haciendo? ¿Qué pasa en la actualidad? Bueno, primero decir que lo que termina aquí en la historia, cuando Jesús le responde al escriba, es veías tú lo mismo. O sea que hoy día actualmente también hay samaritanos o deben haber samaritanos que se han movido a compasión. Decir primero que en la actualidad el mayor prójimo, el mayor samaritano fue Jesús. Porque Él nos encontró a nosotros, nos encontró heridos, moribundos, muertos incluso en delito y pecado. No solamente nos encontró moribundos, sino que nos encontró muertos en delito y pecado. Pero nos resucitó, nos dio vida juntamente con Él y lavó nuestras heridas, limpió nuestro corazón, nos perdonó, nos lavó. Estábamos tal vez malolientes en pecado, malolientes en podridumbre.
en muerte, pero Él nos tomó, ese buen samaritano nos tomó, nos restauró, nos lavó, pagó la deuda a nuestro pecado, y nos hizo libres. Pero ahora la tarea es también de nosotros, porque Jesús también nos dijo que teníamos que ser la sal y la luz de este mundo. Y si la sal no sazona, no sirve. Si la luz se esconde, no sirve para nada. Hoy día necesitamos, más que nunca, del samaritano, del buen samaritano. Y ese samaritano actual tenemos que ser nosotros. Usted, yo, los que estamos aquí, tenemos que ser ese buen samaritano, sin importar quién sea la otra persona. Porque para este samaritano, el haber pasado de largo, era decir, bueno, ¿qué me importa? ¿Qué me interesa? Más encima no nos tratamos entre nosotros. Ahora, si hubiese sido yo, a lo mejor él no me hubiese ayudado. Pero no, él no se puso a pensar en eso, sino que él se dejó tocar por un corazón de compasión. Se dejó tocar por Dios. ¿Por qué no dejarte tocar por Dios? ¿Por qué no dejar que Dios convierta tu corazón en un corazón de buen samaritano? El buen samaritano no lo conocía. Era un desconocido, no era el amigo de él. Es fácil ayudar a veces a un amigo, es fácil ayudar a un hijo, a un familiar, pero distinto es cuando nos encontramos con ese personaje que tal vez no lo conocemos. Era un peligro para el samaritano, porque los que habían golpeado a ese hombre tal vez podrían estar cerca y podrían venir nuevamente y tal vez el samaritano haber sufrido el mismo peligro, haber sido golpeado. Pero fue más grande la compasión que lo que se estaba viviendo, que el peligro que se estaba viviendo. Es verdad, ser buenos samaritanos no es fácil. Habrá que ceder, habrá que actuar bajo una compasión y no bajo una emoción. Porque la emoción tal vez le podía haber dicho al samaritano, ándate, déjalo ahí, mira, si otros lo dejaron, ¿por qué tú te comprometes? Y increíble cómo la religión también ha provocado tanto daño. Cómo la religión ha hecho que muchos se pierdan, y por qué no decirlo, se mueran en el camino. Pero este hombre, este buen samaritano, no estaba comprometido con una religión. Estaba comprometido con el amor. El amor de Dios hace que seamos esos buenos samaritanos. Tú tienes la oportunidad. Actualmente vemos como muchos son golpeados, como muchos son heridos, como muchos están en el camino. Y a lo mejor nosotros estamos sirviendo en una iglesia, como decía usted, hermana Paola, en el templo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con esos que están heridos? ¿Seremos ese buen samaritano? ¿Podremos hacer también cuando dijo Jesús, ve y haz tú lo mismo? ¿O pasaremos como el sacerdote? Simplemente miraremos y seguiremos de largo. O como el levita, que no solamente miró, él se acercó un poco, pero no se permitió ser movido a misericordia. Pero el buen samaritano lo miró, lo vio, se acercó, pero fue movido a compasión. Movido a compasión. Sí, igual impactante el ver que Jesús tomaba referencia, ¿verdad?, al samaritano, y que Jesús lo dijo. O sea, Jesús fue el que dijo, veis, haz lo mismo. Exacto. Si Jesús lo está diciendo es porque es importante, no es porque es cualquier cosa. Y quizás, pastor, podemos decir, muchos somos cristianos y claro, compartir el mensaje y está bien, hablar de Cristo está bien, pero y nos quedamos hasta ahí, cuando muchas veces podemos ir un poco más allá y poder ayudar como hizo este samaritano, poder contribuir con lo que tengamos. Tampoco debemos tener gran cosa, pero con lo que tengamos poder contribuir, ya sea una fruta, un alimento, una vestimenta, ya sea algo, pero poder contribuir como este samaritano. No pensar, porque quizás el samaritano pudo haber pensado, no, pero ¿para qué si es mi enemigo? Y a lo mejor ni me lo va a agradecer. Y quizás ni se lo iba a agradecer, pero él lo hizo por amor. Entonces nosotros así no nos lo agradezcan, nosotros lo hacemos por amor a Dios. Y eso es el ser buen samaritano. El buen samaritano no es hacer algo y luego ser glorificado, que la gloria es para Dios y no para nosotros, o que nos lo agradezcan, no, porque puede que sí hayan personas que agradezcan, pero otras que no. Igual debemos seguir siendo
buenos samaritanos. Entonces yo creo que igual llevar la palabra, pero también en acción, en aplicar algo, porque a veces como cristianos nos quedamos solo con dar un mensaje, pero no llevamos una acción. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, bueno, el ver al buen samaritano, vemos que él tomó a sus recursos, o sea, tomó el aceite. El aceite era algo muy valorado en ese tiempo. No era cualquier cosa, aceite de oliva no era algo barato, era algo de mucho valor. El vino, el vendaje, el subirlo a la cabalgadura, que probablemente haya sido un burro, el haber puesto todo lo suyo, todos los medios que él tenía al cuidado. Y gastó hasta el último. Y el tiempo también. Exacto, y gastó hasta lo último que tenía. Porque le dijo, mira, solamente tengo estos 2 denarios, toma. O sea, gastó lo último. O sea, ni siquiera pensó en él, sino que pensó en el prójimo. Eso es amor, es despojarse por el otro. Y lo otro que él dijo, cuando yo vuelva, si ha gastado de más, te lo pago. Ni siquiera le dijo, cuando él se recupere, que te lo pague él. No era un conocido, era un desconocido. Y cuando hubiese vuelto a pasar por ahí, a lo mejor era un paso que él siempre lo tenía, este samaritano. Y a lo mejor volvió a preguntar, ¿hay algo más que pagar? Y a lo mejor ese hombre ya nunca más se volvieron a ver. Nunca más se volvieron a ver. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que la compasión, el amor, no lo hacemos nosotros para hacernos un nombre, para decir, mira, ni siquiera el samaritano, Jesús le dijo el nombre del samaritano. No dice el samaritano Juan, el samaritano Luis, sino que solamente dice el buen samaritano. La realidad es que más que ser conocidos por nuestros nombres, seamos conocidos por nuestros frutos, por nuestras obras, por nuestros hechos. Bueno, la verdad que mucho que aprender, y no solo aprender, sino que aplicar. Y gracias, pastor, por esta enseñanza, por enseñarnos la importancia del ser el buen samaritano, no que solamente quede como una historia, sino que se aplique en cada uno de nosotros. Si no vemos ningún buen samaritano, seamos uno. Seamos ese buen samaritano y con amor, porque dice la palabra que si hacemos muchas cosas y queremos pretender ser un buen samaritano, pero no lo hacemos con amor, de nada sirve. Entonces ese amor tiene que provenir de Dios y ahí actuamos. Muchas gracias, pastor, por su tiempo. Muchas bendiciones. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Estén atentos a una nueva emisión de estas entrevistas de ¿Qué pasó y ahora qué pasa? Aquí en Templo Peñadoret. Dios les bendiga y compartan también para que sea edificación para otras personas. Chao, chao. Bendiciones.